Buenos días, mi gente. Bienvenidos a este tu programa La Biblia y la Sociedad, producido por este tu ministerio, La Fe que vence al mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bonnie, y en esta hora vamos a compartir con todos ustedes, ¿verdad? Esta palabra hermosa que hemos recibido para este día. Bendito Dios, hoy febrero 15. 2026 a las 2:34 AM, hora del este de los Estados Unidos. Bendito Dios. Ayer estuvimos, ¿verdad? Compartiendo y celebrando el Día del Amor y la Amistad. Aleluya, bendito Dios. Y pasamos un tiempo maravilloso. Bendito sea el Señor. Y quiero compartir ¿verdad? En este día esta palabra que hemos recibido. Y antes de leer lo que vamos a leer en nuestra madre constitución, We the People, quiero primeramente ¿verdad? Compartir este trasfondo histórico de estos hechos, estos eventos que ocurrieron en el tiempo de los faraones. Aleluya, bendito Dios. ¿Verdad? Donde sabemos que cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto, cómo, ¿verdad? Dios prácticamente salvó la humanidad de esta hambruna, y Dios utilizó no solamente a José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob, que luego fue conocido como Israel, aleluya, pero usó precisamente a este pueblo de Egipto. Y este pueblo, cómo ¿verdad? Se transformó eh, gracias a José en este gran imperio, por decirlo así. Aleluya, bendito Dios. Y cómo ellos mismos luego tomaron al pueblo de Israel y lo esclavizaron y estuvieron esclavizados 400 años, amado. Cosas que Dios ya había anunciado y se lo había dicho bien claro a Abraham, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Aleluya. Es decir que podemos notar desde entonces o desde ya que si Dios no existiera, nada de lo que Dios dijo y profetizó no se hubiese cumplido en la historia humana. ¿Entendió? Por eso sabemos que Dios existe, por eso sabemos que Dios es el creador del universo, es el creador de todas las cosas existentes, incluyendo al ser humano. ¿Entendió? También aprendemos de que a pesar de que Dios permitió esta esclavitud por 400 años, no lo hizo para establecer la esclavitud, sino más bien para dejar un testamento de que Dios está en contra de la esclavitud, ¿entendió? Que Dios es el que nos libera, es el que nos concede todos estos derechos que hoy día, derechos civiles que nos corresponde como persona y como pueblo, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, cualquiera que sea la nación, amado. Por eso es que le amamos, porque Dios es el que siempre da el primer paso, aleluya, a esta libertad, a este freedom, aleluya. Y quiero, antes de leer lo que vamos a leer en la Constitución, aleluya, quiero leer lo que está escrito en la palabra de Dios y vamos a hacer un recorrido, bendito Dios, y para esto le invito a buscar su Biblia, y vayamos junto al capítulo 12 del libro de los Éxodos, ¿verdad? El libro de Éxodo, capítulo 12, y allí vamos a leer varias citas. La primera es capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 43 hasta el 51, donde vemos que Dios cuando va a libertar al pueblo, amado, una de las señales últimas que hizo, precisamente antes de la salida, fue precisamente la muerte de los primogénitos del pueblo de Egipto, ¿verdad? Como consecuencia
a todo el mal que hizo sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y fue con esta señal de la muerte de los primogénitos, no solamente de la gente, pero también de los animales. Usted dirá, pero si los animales no tuvieron culpa, ¿por qué Dios lo hizo así? Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas que Él quiere hacer a favor nuestro? ¿Entendió? Si Dios tiene que remover cielo y tierra, Dios va a remover cielo y tierra para servirnos justicia, para Él intervenir en este asunto de urgencia que estamos viviendo en este planeta, especialmente nosotros los Estados Unidos, ¿verdad? Los estadounidenses que estamos a favor de la libertad, a favor de la justicia y sobre todo a favor de la verdad, ¿entendió? Porque estamos viviendo bajo este régimen anticristo de imperio de mentira y de engaños, aleluya, y de fabricaciones, y es triste, ¿verdad? Tener que decirlo, pero hay que decirlo, es triste ver cómo nuestros propios líderes se han vendido, nos han vendido, nos han fallado, han cometido traición, como hemos explicado y enseñado, y que usted puede leer, aleluya, eso está escrito, la enmienda 16, es una traición directa a nuestra madre Constitución, al artículo 5, al artículo 1, sección 9 y cláusula 4, ¿entendió? Y ahora mismo estamos teniendo un problema serio con la cláusula 1, donde ellos no han querido hacer lo que tienen que hacer. Y por eso es que estamos como estamos. Y si ellos no hacen lo que la Constitución les requiere a ellos, porque el gobierno no le pertenece a ellos, el gobierno le pertenece a nosotros, el pueblo, we the people. Es nuestro gobierno y nosotros elegimos quiénes van a administrar nuestro gobierno. Y cuando se levanta alguien como el que no está rigiéndose por lo que está escrito en la Constitución, sino que está interpretando y diciendo cosas fatulas y enseñando por tantos años, no solamente él, sino los que fueron antes de él, bendito Dios. Es triste ver cómo estos descendientes, ¿verdad?, de los primeros cristianos que llegaron en los 1600, aleluya, y cómo su descendiente, ¿verdad?, irónicamente se han levantado contra los emigrantes hispanos, latinos y cualquier otro emigrante del otro lado del mundo, bendito Dios, con tanta odio y con tanta racismo y con tanta supremacía blanca, amado, y más triste, y oiga bien, y más triste es ver cómo algunos de los miembros del Congreso y del miembro del White House y miembros de la Corte Suprema son parte activa de los KKK, que son miembros activos de esta organización diabólica KKK, ¿entendió? No importa qué nombre le hayan cambiado, si le llaman maga, si le llaman lo que sea, amado. La esclavitud, Dios no lo aprueba. Todos estos crímenes políticos, Dios no lo aprueba. ¿Entendió? Lamentablemente han caído de la gracia de Dios y han cometido crímenes no solamente políticos, pero crímenes contra los derechos humanos de la nación. ¿Entendió? Y cuando esto está ocurriendo, amado, mire, le digo que así como Dios hizo en el pasado, Dios hace en el presente y siempre lo hará en el futuro. ¿Entendió? Porque aquí, precisamente, para la salida de esa esclavitud del pueblo de Israel hacia la libertad, hacia una tierra prometida, hacia todo el convenio y el pacto que Dios hizo con Abraham, con el ser humano, aleluya, bendito Dios, ¿verdad? Teniendo Dios de antemano que no sería por ley, sino por fe, aleluya, hizo las cosas tal y como la hizo,
en el sentido de que así lo determinó Él que ocurriera en este mundo natural que vivimos todos. ¿Entendió? Porque todo este mundo natural que usted conoce y que usted puede ver con sus ojos, se rige precisamente por el mundo espiritual que Dios creó que no se ve. ¿Entendió? Y por eso es que podemos leer en el verso 43 del capítulo 12 del libro de Éxodo, escuche muy bien como dice lo que está escrito. Y Jehová dijo, escuche, que aquí no está hablando un ángel, aquí no está hablando ¿verdad? Una entidad celestial, aquí está hablando el mismo Dios que hizo todas las cosas, creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, escúcheme bien, esta es la ordenanza de la Pascua, porque Pascua significa liberación. La Pascua es una fiesta, ¿entendió? Porque cuando uno es libre, es hecho libre, es motivo profundamente de celebración, de la libertad, del freedom, de ser libre, ¿entendió? Esto es algo que la teología se queda corto, la ciencia política se queda corto, todos estos gobiernos autoritarios y comunistas y socialistas se queda corto, incluyendo el capitalismo, amado. Incluyendo el capitalismo que es un capitalismo déspota y que se ha convertido tirano y con se ha convertido narcisista y fascista. Y por eso es que digo, aleluya, y testifico con el corazón en mi mano, delante de Dios a quien yo sirvo, que esta constitución, amado, no hay otra semejante, no hay otra igual. Porque nuestros fundadores, nuestros padres fundadores, habiendo pasado por lo mismo, por la esclavitud, por persecución, por todos estos crímenes, estos atropellos, estos abusos, amados, escribieron lo que escribieron. Esto no salió de que le picó una vipa no, amado. Estas son vivencias, estos son eventos sufridos precisamente, aleluya, por aquellos que se dejan engañar del maligno, de Satanás, del diablo y del anticristo. Pero su tiempo se ha terminado. Y por eso es que Dios dice lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Escúcheme. Ningún extraño comerá de ella. Escuche, pero espérese. Si la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, esto no está hablando de acepción de personas. Esto está hablando de una ordenanza, de un orden, de que lo que es sagrado es sagrado. Y los derechos humanos son cosas sagradas. La dignidad del hombre, que cuando digo hombre no estoy hablando del masculino solamente, estoy hablando masculino y femenino, el ser humano, la raza humana, la dignidad del hombre se respeta porque es algo sagrado, ¿entendió? Y lo que están haciendo esto que están administrando nuestro gobierno es un crimen. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, amado, es desmoralizando esa dignidad del hombre con tantas mentiras y engaños y con estos experimentos psicológicos, aleluya, que más que bien lo que hacen es mal. Donde quebranta, por eso dice la Escritura, no entristecéis al Espíritu. Y cuando ellos hacen estos experimentos, cogiendo al pueblo como conejillo de India, ellos eso es lo que están haciendo, entristeciendo el espíritu. Y por eso es que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Por eso es que la condenación, aleluya, está más cerca de lo que usted se imagina. Arrepiéntense. Ustedes políticos, ustedes que son parte y miembro de estas organizaciones globales, mundiales, arrepiéntanse y hagan justicia, sirvan justicia, no solamente sus agendas económicas, sus agendas propias,
sus agendas conforme a su propia opinión y no conforme a la verdad, a la justicia, a la paz. ¿Entendió? Y Dios fue bien claro. Por eso dice que, aleluya, dice, ningún extraño comerá de ella. Escuchen, ningún extraño. Sin embargo, el verso 44 sigue diciendo, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Escuche, después que lo hubiere circuncidado. Esto es para el pueblo de Israel, amado. Esto no es para los gentiles. Esto es para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no tiene derecho alguno ni ninguna autoridad de imponer sus ordenanzas y sus leyes, ¿verdad? Porque esto no es solamente religión, esto es política y religión y política. ¿Entendió? Porque ese mismo Dios que le está dando a ellos estas ordenanzas. Vamos a ver cómo Dios, por ello haber invalidado ese pacto, ahora nos transporta a este nuevo convenio, a este nuevo pacto, que ya no es con el prepucio de la carne, es decir, el prepucio del pene del hombre, sino que ahora es concerniente al prepucio del corazón, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Porque hay muchos incircuncisos de corazón y la mayoría de ellos están circuncidados. ¿Entendió? Escúcheme bien, porque estas son cosas serias. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Escuche, siervo humano. Cuando aquí habla de siervo humano, está hablando de trabajadores. Está hablando de la clase que trabaja, que suda su frente, que se mantiene viviendo una vida honrada, no haciendo daño al otro, no aprovechándose del otro. ¿Entendió? Aquí no está hablando, cuando dice siervo humano, no está hablando de esclavitud. Está hablando de la clase trabajadora, la clase que mantiene la economía. Y hay que ser justo y hacer justicia a la clase trabajadora. No este despelote que han estado haciendo ellos por siglos, más de 100 años, bajo este yugo ¿verdad? De su traición con la enmienda 16. Aleluya. Sigue diciendo, escúcheme bien. Dice el 45, el extranjero y el jornalero, escuche, que eso es lo que es siervo humano, el jornalero, el que trabaja, como hemos dicho, dice, no comerán de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Por qué Dios está hablando de que el extranjero, el jornalero, ¿verdad? Ningún extraño comerá de ella? ¿Comerá de qué? De la Pascua. ¿Y cuál es la Pascua? Jesucristo es nuestra Pascua, que es el Cordero de Dios. ¿Entendió? Entonces, esta libertad, esta celebración, esta fiesta, así como celebramos ayer el día de San Valentín, el día del amor, el día de la amistad, así también celebramos la Pascua. Porque es bueno celebrar el amor, es bueno celebrar la amistad, ¿entendió? Pero mucho mejor es celebrar la libertad, el freedom, la Pascua, nuestra Pascua. Aleluya, bendito Dios. Y dice el 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Entonces, todas estas cosas que Dios está hablando, porque Dios es el que está diciéndole esto a Moisés y a Aarón, que eran los encargados, los mediadores, bendito Dios, entre Dios y el pueblo. Porque Dios trataba directamente con Moisés, cara a cara. Y Moisés le transfería esto a Aarón y Aarón lo transfería al pueblo. Pero en esta ocasión Dios se lo está diciendo a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió este preciso momento de hablarle no solamente a Moisés, sino también a Aarón, su hermano? ¿Por qué? Bueno, si usted ha leído y conoce historia del pueblo de Israel,
bendito Dios, y de lo que está escrito en la historia humana, en la historia que está registrada, bendito Dios, que eso está documentado, amado. Aleluya. Aarón era el que conocía al pueblo. El pueblo no conocía a Moisés, no lo reconocía como pueblo de Israel, siendo pueblo, siendo nacido y heredero de gente israelita. Pero Dios en su majestuosidad y en su sabiduría, que es más alta que nuestra sabiduría, bendito Dios, hizo las cosas y permitió que todas las cosas ocurrieran como ocurrieran. ¿Entendió? Bendito Dios. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Que de esta Pascua, no saldrá de esa casa. O sea, cada casa tenía que tomar su cordero y hacer conforme a la ordenanza de Dios. Y dice más, dice que si el conjunto de miembros de la casa no era suficiente para comerse el cordero completo, tenía que entonces compartir con el vecino y entre las dos casas, bendito Dios, comerse el cordero completo. ¿Entendió? ¿Cómo es que Dios obra? Dios no es un Dios de división ni confusión. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que es fuego consumidor. Dios es un Dios de unión. Dios es un Dios de pueblos, no solamente del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, aún Dios escogiendo el pueblo de Israel y lo llamó mi pueblo, Dios trató con pueblo que no era israelita, como en este caso el pueblo de Egipto. ¿Entendió? Intervino. ¿Entendió? Y como en otros imperios, intervino y trató, inclusive, gente que no era israelita, Dios los llamó mi siervo, como a Ciro, que los llamó mi siervo. Es decir, amado, que cuando entendemos el mensaje del Evangelio, sabemos que el Evangelio es más que una religión, sabemos que el Evangelio es algo más profundo, más íntimo, porque es una relación íntima con nuestro Dios, Jehová, el Dios de Israel y mío. Entonces dice el 47, ¿verdad? Porque el 46 termina, ni quebraréis huesos suyos. Y por eso es que a Jesucristo no le quebran los huesos. ¿Por qué? Porque ya Dios lo estableció. Como ese romano, sin saber lo que estaba escrito, cumplió la profecía que ya Dios había dicho. Como, mire, Jesucristo cumplió toda la profecía concerniente al Cristo. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Jesús, que nació como nació usted y como nací yo, con la diferencia de que como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, no hubo pecado en Jesús, pero nació igual. A María le dio los dolores y tuvo los 9 meses, que dicho sea de paso, cuando María queda ¿verdad? Embarazada, ya Elizabeth, que era parienta de María, estaba embarazada de Juan el Bautista, 6 meses, el primo, ¿entendió? Para que usted entienda que una cosa es lo natural, el mundo natural que conocemos, el mundo natural que vemos cuando vamos a pescar, cuando vamos a cazar, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer nuestro diario vivir, amado. Hay otro mundo más profundo y es mayor, y ese es el mundo espiritual, donde Dios es el que rige tanto el mundo espiritual como el mundo natural. ¿Entendió? Porque si nuestro Dios no existiera, nada de esto que Él está diciendo se hubiese cumplido y podemos dar testimonio y ellos dieron testimonio y los romanos, aunque ahora es una iglesia católica, ellos tienen todo eso documentado, amado. ¿Entendió? Es decir, que sabemos y conocemos al Dios que nos ha libertado, conocemos al Dios que nos devolvió la vida cuando nos quitamos la vida. Bendito Dios. Y sabemos que lo que estamos testificando es
Es lo mismo que atestigua el Espíritu Santo, porque no hemos venido a hablar por nuestra propia cuenta, sino lo que el Espíritu Santo, aleluya, inspira nuestro corazón para hablar nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entendió? Y aquí, aleluya, podemos notar todas estas cosas que estamos explicando, compartiendo, para que usted entienda y tenga temor de Dios, que hay un Dios sentado en el tercer cielo, que nada está fuera de su alcance, nada está fuera de su mano. ¿Usted me está entendiendo? No importa qué tan grave ha sido su pecado, usted no está al alcance de Dios. Mientras Jesús está sentado a su diestra, Dios está en este mundo natural obrando, llamando al arrepentimiento, salvando vidas, salvando almas, interviniendo en los gobiernos de las diferentes naciones de este planeta, amado. Sabemos que nuestro Dios no se va a quedar con los brazos cruzados ante este capitalismo déspota, tiránico, en el cual estamos viviendo. Aleluya. Y que el anticristo está dominando. Bendito sea el Señor. Dice el 47, toda la congregación, mire, Judas, ¿cómo Judas cumplió lo que ya Dios había dicho en el jardín del Edén antes de echar fuera al ser humano, a Adán y a Eva? Se lo dijo a la serpiente, al diablo, a la Satanás, la serpiente antigua. ¿Usted me está entendiendo? Esto es serio, amado. Mira, hay gente que están viviendo esta vida a la deriva, como que nada va a pasar. Y le estamos diciendo y testificando lo que viene, viene. Lo que viene, viene. Por la maldad de ustedes, especialmente los líderes mundiales y los líderes que se quieren aparentar, que tienen bondad, amado. ¿Entendió? Pero Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña. Usted puede aparentar y pintarse ¿verdad? De piedad. Pero se cumple lo que dijo Jesucristo. Y se lo dijo a ellos. Ustedes son sepulcros emblanquecidos. Escúcheme. Aleluya. Y cuando Jesús les dijo a esto a los judíos, a su propia gente, no se lo dijo a todos. Se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a los escribas, se lo dijo, mire, a los intérpretes de la ley, se lo dijo a los escribas, a los saduceos, se lo dijo a ellos, los líderes, no al pueblo judío, a los líderes del pueblo judío, se lo dijo, a los teólogos de su tiempo. Es un sepulcro emblanquecido, amados. Estas son palabras fuertes, fuertísimas, para los blancos del pueblo judío, para los blancos del pueblo europeo, los italianos, los españoles, los alemanes, los rubios. ¿Usted me está entendiendo? No son más que sepulcro emblanquecido, como el que tenemos aquí. Un sepulcro emblanquecido, haciendo y deshaciendo. Y la Corte Suprema es lleno de gente blanca y solamente un negro y una puertorriqueña. Como que van a engañar a Dios por tener a un negro y a una puertorriqueña. Arrepiéntanse, porque lo que viene, viene, amado. Lo que viene, viene. Aleluya. Bendito. Y esto es con relación no solamente al pueblo de Israel, es con relación también al extraño. ¿Entendió? Al extraño. Y cuando dice extraño, no está hablando de extranjeros, no está hablando de gente que no son parte del pueblo de Israel, porque aquí podemos leer todo lo que Dios está hablando del extraño. Está hablando también del extranjero y jornalero. ¿Por qué, amado? Porque hace excepción de personas, no, amado. Es que hay reglas sagradas espirituales que no pueden ser rotas, no pueden ser cambiadas, no pueden ser quebrantadas. ¿Entendió?
no pueden ser como hicieron los traidores de nuestra nación en julio 2 del 1909, cuando implementaron el capitalismo en esta nación, con la enmienda 16. Aleluya. Y dice el 47, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero, escuche, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Escuche, esto es para el pueblo de Israel, esto no es para el pueblo gentil, esto es para el pueblo de Israel. Cuando con un extranjero quiere celebrar con ellos la Pascua. Pero gracias a Jesucristo que hemos sido libres, que para celebrar la Pascua solamente hay que, aleluya, hacerlo desde nuestro corazón, desde nuestra fe en Jesús, que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Cordero que nosotros, aleluya, los creyentes, los cristianos y los discípulos de Jesucristo, hemos creído y celebramos ese Cordero, esa Pascua. ¿Entendió? No con un Cordero que no quita pecado, sino más bien que se hace mención año tras año de los pecados, de esa esclavitud. Y Jesús nos hizo libre del pecado. Y esa es la libertad que celebramos en el mundo espiritual, pero que eso cuando se realiza en el mundo natural o viene a manifestarse al mundo natural, amado, celebramos que nuestra constitución, nuestra declaración de independencia, celebramos todos estos derechos que hemos recibido de parte de nuestro Dios creador, Jehová de los ejércitos. Ahora somos parte del ejército de nuestro Dios. Somos guerreros, somos odiados, somos rechazados, pero somos guerreros de Dios. Y no importa cuánto se levante contra nuestro Dios y contra nosotros, nosotros venceremos. ¿Por qué? Porque ya está determinado así de parte de Dios que nosotros hemos alcanzado la victoria por nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe. ¿Entendió? Aleluya. Hemos establecido justicia para el pueblo. Léalo, eso está escrito en el Nuevo Testamento. Pero estamos leyendo el Antiguo Testamento para aprender y recibir la enseñanza de nuestro Dios. Aleluya. Que es el que está hablando y diciendo estas cosas a Moisés y a Aarón para el pueblo de Israel. Pero estas cosas que se está diciendo para Moisés y para Aarón y para el pueblo de Israel, se nos transfiere a nosotros también en la parte espiritual. ¿No me está entendiendo? Por eso es que la palabra de Dios es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque no solamente parte el alma, que es la parte natural, pero también parte el espíritu, que es la parte espiritual. Y aunque estas dos partes son espirituales, porque también dice que traspasa los tuéstanos de nuestros huesos, es parte de nuestra naturaleza, amado. Nosotros no somos una entidad vacía de carne y hueso solamente. En este cuerpo de carne y hueso que usted puede tocar y puede sacar sangre, bendito Dios, hay un alma y hay un espíritu. ¿Entendió? Y el alma nos conecta con lo natural y con lo espiritual, con el espíritu. No somos vacíos. Estamos llenos de la esencia de nuestro Dios. Y más cuando somos, ¿verdad? Como él profetizó a través del profeta Joel, que en los postreros días, bendito Dios, iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. No estamos vacíos, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de la divinidad de Dios, estamos llenos de la esencia de Dios. Y qué triste ver cristiano, amado, con odio hacia los emigrantes,
con pensamientos fatulos, simplemente porque el blanco dice que los inmigrantes latinos son criminales, sin tener evidencia, sin tener, bueno, de que hay criminales, en todas partes hay criminales, amado, y los blancos son los primeros criminales. La historia así lo define, lo describe y lo afirma. Y ha quedado testificado como testamento. Eso está en el ADN. ¿Entendió? Así como el mockery y el relajo está en el ADN de Ismael y de su descendencia, así está esta supremacía blanca en el ADN de ellos. ¿Entendió? Y esto no lo digo, ¿verdad? Para como desde el punto de vista racista, sino en el punto científico, en el punto de lo que Dios creó, pero como el pecado ha convertido al ser humano, dependiendo, cuando Dios derramó las lenguas, amado, todo eso afectó el ADN de la gente. Todo lo que va pasando, mire, si usted no me cree, pues haga un análisis de su pasado, de todas las cosas que usted ha vivido. Porque hay gente que se olvida de lo que ha vivido y de lo que ha ocurrido y de lo que ha cometido y de lo que ha hecho y lo que ha dicho y todas estas cosas, amado. Pero si usted es sincero con usted mismo o usted misma, usted hace un análisis de su vida y usted va a ver que todo lo que ha venido pasándole, eso se va impregnando en su ADN, en la sangre. Esto es un misterio que, mire, no hay científico, no hay médico chino que pueda entender esto. Y teólogo menos. ¿Entendió? Pero así es el mundo espiritual y cómo este mundo espiritual ¿verdad? Se conecta, se manifiesta, se transfiere al mundo natural que todos podemos ver y tocar. Aleluya. Bendito Dios. Excepto el viento, porque el viento se puede notar, pero ni se puede ver ni se puede tocar, ¿entendió? Pero es parte de este mundo natural, porque es Dios que lo hizo así. Dios le puso nombre aún a los vientos, el viento solano, el viento del sur, del norte, todo está en la mano de Dios. Aleluya. Y por eso es que Dios le está diciendo estas cosas al pueblo de Israel. Dice el 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra escuche, y será como uno de vuestra nación. No será algo secundario, no, igual. Y por eso es que nuestro founding father, cuando escriben nuestra declaración de independencia, de ellos teniendo este conocimiento, declararon, we hold this truth, that all men are created equal. De aquí que sale todas estas cosas. Mire, la palabra de Dios es un manantial tan profundo que muchos de los cuentos de Disney y de las historietas de los escritores, Shakespeare y todos estos grandes escritores de toda la nación, amado, muchas de ellas salen de la palabra, porque ese cuento de Jack y las habichuelas mágicas, como, ¿verdad? Le ponen diferentes nombres, pero es el mismo cuento, ¿entendió? Que sale ese árbol grande, alto, que llega al cielo. Eso fue lo que se le mostró al rey Nabucodonosor, amado. ¿Usted me entiende? Lo que pasa es que esta fuerza, ¿cómo le digo? Porque Hollywood tiene una gran responsabilidad delante del pueblo, que no es solamente entretenimiento, sino que lo que vayan a hacer tiene que ser algo que los resultados no sea solamente basado en el dinero, cuánto dinero generó, cuánto ¿verdad? Se capitalizó y cuánto generó de profit, de ganancia. Eso no es solamente eso, amado.
Hollywood ha fallado en eso porque todo es dinero, ¿entendió? Y se basa en dinero. Pero ¿y lo demás? Lo que es más importante que el dinero. Porque cuando usted se muera, toda su riqueza se queda en este planeta. Usted no se lo lleva para donde usted vaya. Si para cárcel de oscuridad, que fui yo cuando me quité la vida, o si para el paraíso, como Jesús nos enseñó aún desde la cruz. ¿Usted me está entendiendo? Estas son cosas reales. Estas son cosas que no son imaginaciones de hombre. Son cosas que ya Dios, Jehová, el Dios de Israel, ha establecido. Mire, desde antes de Él crear este planeta y este universo con todo lo que en ellos hay. ¿Entendió? Aleluya. Entonces, si vamos a hablar de cosas científicas, Dios es el primer científico. De Él sale la ciencia, de Él sale la sabiduría, de Él sale la libertad, de Él sale todos nuestros derechos. ¿Entendió? Para todo ser humano. Y dice el 48, repetimos, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y si eso fue con la parte carnal, ¿cuánto más con la parte espiritual? Nuestro corazón, nuestro espíritu. Que hay muchos incircuncisos de corazón, como está escrito, que es mayor que la circuncisión de la carne. Porque esa es para el pueblo de Israel. Pero la otra, la circuncisión del corazón, es para Israel y para todo el mundo, ¿verdad? El pueblo gentil de este planeta, que es todas las naciones. ¿Entendió? Aleluya. Y dice el 49, la misma ley será para el natural. Escuche, porque vamos a leer en la Constitución estas cosas. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Y de dónde usted cree que sacaron nuestros founding fathers, ¿verdad? En el artículo 2 con relación a la presidencia? Es de acá, es de la Biblia, pues ellos reconocían estas cosas. O sea, que están estableciendo un gobierno que es basado en el reino de Dios. Usted me está entendiendo. Pero como los enemigos de Dios, ¿verdad? Se levantan como Zambalá y Tobía y siempre quieren meter cizaña y tantas cosas, amados. Miren, no van a poder. Porque esta nación le pertenece a nuestro Dios, Jehová, el Dios de Israel. No importa lo que digan, no importa lo que opinen, no importa lo que quieran llevar a cabo. Su agenda diabólica no va a prosperar, porque nadie ha podido destronar a nuestro Dios, que está sentado en el tercer cielo, gobierna en los cielos, gobierna en la tierra, gobierna en los mares. ¿Usted me está entendiendo? Y tenemos testimonio de cómo Dios se glorificó en esos viajes misioneros de Pablo. Yo tengo testimonio de cómo Dios me salvó enviando un ángel cuando me estaba ahogando, amado. Yo sé que lo que estoy diciendo porque lo he vivido. Dios se ha manifestado a mi vida de diferentes maneras, dejándome saber que Él es Dios y que no me ha abandonado. Que a pesar de todos los errores que cometí, a pesar de yo inclusive quitarme la vida, Él me devolvió la vida, amado. Y no me la devolvió para yo estar en este relajo carnal. ¿Entendió? Es para establecer justicia y verdad en esta nación que se ha desviado a la mentira, se ha desviado al engaño, se ha desviado a las fabricaciones, se han desviado a las traiciones, a los abusos, a los atropellos, al pueblo, como si el pueblo estuviéramos sujetos a ellos, y son ellos los que están sujetos a nosotros, que cuando queramos sacarlo, lo sacamos por el voto,
Pero ellos se han arreglado para hacer todas estas artimañas, amado. Posicionando gente que no tienen temor de Dios, engañando al pueblo con falsas promesas. ¿Entendió? Aún, bueno, imagínense, el primer presidente criminal de los Estados Unidos, eso va a estar por toda la historia hasta el último día del fin del mundo, del juicio, cuando se manifieste el juicio final, amado. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque mientras haya gente con temor de Dios, va a estar hablando y sacando a la luz, aleluya, la corrupción que se ha metido en nuestra nación, a los engaños, las mentiras, a los abusos, a los atropellos al pueblo. Aleluya. Bendito Dios. Y por eso sabemos que Jehová nos hará justicia. Dice, la misma ley será para el natural y para el extraño que habitar entre vosotros. Verso 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Escuche. Como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y qué triste que después que ellos hicieron esto, amado, cumplieron con esta fiesta para ser libertados, para ser libres de 400 años de esclavitud, amado. Esta es una gran fiesta. Esto no es una cualquier fiesta, esto es una fiesta solemne. Es parte de la fiesta solemne del pueblo de Israel y de nosotros los creyentes, que nos llaman cristianos, que nos llaman religiosos. Sí, hay muchos que son religiosos, amado. Yo soy testigo de ello. ¿Entendió? Por eso yo digo, yo no soy religioso. Yo soy un discípulo de Jesucristo y un servidor de Dios. ¿Entendió? Y Dios me trajo aquí para cumplir su propósito para esta nación y su propósito para conmigo. El por qué me devolvió la vida. ¿Entendió? Aleluya. Y dice el 51, y en aquel mismo día, escuche, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Escuche, escuche, porque ¿qué ejército tenía el pueblo de Israel? Si eran esclavos, no tenían armas, no podían defenderse, al contrario, su tarea de trabajo fue duplicada y tal vez triplicada. Pero aquí Dios envió su ejército. ¿Usted me está entendiendo? Cada alma, cada vida tiene un ángel guerrero. Y cuando ese ángel, aleluya, guerrero, interviene en la persona se convierte en un guerrero de Dios. Cuídese como usted habla y como trata a los creyentes, a los discípulos de Jesucristo, a los que son genuinos, porque hay muchos que son imitadores, hay muchos que son nada más que jokers, mockers. ¿Tú me estás entendiendo? Porque el trigo y la cizaña crecen juntas, pero cuídese de no tener un trigo como si fuera cizaña. No importa qué tan grande tenga usted de psicología y de ciencia psiquiátrica y de todo eso. Cuídese, mis hermanos. Cuídese usted que se fundamenta y se basa en su título. ¿Entendió? Cuídese. Porque usted no es Dios. Aleluya. Y aquí dice claramente, y en aquel mismo día, y en nuestro día va a llegar como llegó al día a Israel en aquel entonces, nuestro día, mire que se lo digo en el nombre de Jesús, que nuestro día ha de llegar. Cuídese. Aleluya. Arrepiéntense. Aleluya. Dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Usted me está entendiendo la profundidad de esto? ¿Y por qué nosotros es necesario tener el temor de Dios? De Jehová de los ejércitos.
de por qué nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas sagradas, de nuestros documentos sagrados. ¿Entendió? Porque no es solamente el ejército natural que tiene toda nación, pero es el ejército de Dios, el ejército que pertenece a Jehová. Porque así como Satanás tiene su ejército, Dios tiene su ejército mayor. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Vayamos al capítulo 22 para que usted entienda por qué Dios interviene de una manera sobrenatural cuando los extranjeros, cuando los emigrantes, cuando la gente pobre, cuando los huérfanos son maltratados. Mire, eso es como cuando a uno como cuando a uno le pinchan un ojo con un dedo. Así mismo hacen esos cuando maltratan al pueblo, especialmente al extranjero, a la viuda, al pobre y a los huérfanos. Están tocando la niña de sus ojos. Y cuando uno le pica el ojo, que le hacen así, ¡pum! Miren, sale el puño rápido. Eso es algo automático, amado. ¿Entendió? Cuídese y arrepiéntase. Porque en el capítulo 22, aleluya, verso 21, escuche lo que está escrito. Capítulo 22 de Éxodo, verso 21. Dice la escritura, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros servimos a un Dios justo, a un Dios que, que, que cuando hace justicia, lo hace de su gran amor. No lo hace buscando, como a veces vemos muchos políticos que lo que buscan es el voto y nada más. No le importa a la gente y se presenta como que le importa, pero en realidad lo que le importa es sacar dinero de como sea y de donde sea, tal y como ellos escribieron la enmienda 16. Léala, léala. La enmienda 16, como dice, que van a sacar dinero de Lincoln, van a sacar dinero de cualquier recurso, mire, de donde sea y como sea, y a cualquier costo. Bueno, eso va a terminar. Mire que se lo digo, va a terminar. Su traición, sus traiciones van a terminar, porque ya Jehová habló. ¿Entendió? Y ustedes lo que están haciendo es precisamente lo contrario de lo que dice aquí. Aquí dice, y al extranjero no engañarás. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Engañar al emigrante, engañar al extranjero. Dice, ni angustiarás. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Precisamente eso, angustiar al pobre, angustiar al extranjero, angustiar al emigrante. Y por eso esta nación está maldita y está bajo juicio. Y lo que viene, viene. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Dice, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto y ustedes fueron extranjeros en esta tierra, en este continente. Porque yo nací en este continente, no nací en Europa ni en Italia, nací en este continente. Y mis derechos se van a respetar. ¿Entendió? Cueste lo que cueste. Aleluya. Porque no venimos a hacer nuestra propia agenda ni nuestra propia voluntad. Venimos a ejercer justicia y verdad. Venimos con la espada de Jehová. ¿Usted me está entendiendo? Venimos con la espada de Jehová. ¿Entendió? Porque a esta misión quien me llamó fue Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Bendito Dios. Vayamos al capítulo 23. Vayamos al capítulo 23 de Éxodo. Nuevamente, el verso 9 dice claramente, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Pero a ustedes se le ha olvidado el alma de los extranjeros, el alma de sus tatarabuelos, los que vinieron en 1600 a este continente, pero a esta tierra conocida como
Estados Unidos de América. Porque a mi isla vinieron también, pero vinieron los católicos, no los cristianos protestantes que llegaron aquí en el 1600. A mi isla llegaron en el 1492, ¿entendió? Y exterminaron mi raza, mi tribu, mis taínos, ¿entendió? Pero eso está escrito en el cielo. Y Dios va a hacer justicia, amado. Dios nos va a hacer justicia. ¿Entendió? Ya está bueno de su supremacía blanca estúpida. ¿Entendió? Aleluya. Dice, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Entendió? Aleluya. Bendito sea el Señor. Vayamos al Nuevo Testamento para que ustedes vean cómo todas estas cosas que son complicadas, porque son cosas que tienen que ser no aprendidas por teología, no, son cosas que tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo trae revelación, dice que esta misma revelación nos hace libre. ¿Por qué usted cree que está escrito que a donde está el Espíritu hay libertad? Porque Dios es un Dios de libertad. Es un Dios que nos dio a nosotros libre albedrío. ¿Entendió? Yo no tengo que ser esclavo de nadie, ni pertenecer y esclavizarme y que un grupo sea dueño de mí. No, yo soy dueño de mí mismo. Y si tengo un dueño, ese es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Mi Dios. Vayamos al libro de Gálatas, porque ya mismo vamos a entrar a la Constitución. Gálatas, bendito Dios. Y mantenga el hilo espiritual para que usted reciba revelación y reciba la enseñanza, bendito Dios, que se puede leer. No aquella enseñanza otra que nada más se puede interpretar, pero no se puede leer. Aleluya. Eso es teología. Enseñanza que no es más que interpretación y no se puede leer. Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer del 21 al 23, que dice de la siguiente manera. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Escuche, porque el que quiera ser abogado, tiene que conocer la Sagrada Escritura, porque si no, se va a quedar corto en el juicio. ¿Me está entendiendo? Dios ha creado en mí un corazón de juez, un corazón de abogado y un corazón de médico. Y esto no lo digo por arrogancia ni por todos esos pensamientos engañosos. No, lo digo para testificar las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Porque yo no era merecedor de que Dios haga eso conmigo, pero a Él le plació, amado. Y por eso le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Porque se ha dado a conocer a mi vida. Me reveló a su Hijo. Aleluya. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura, escuche, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Porque Dios cuando creó el jardín, el huerto del Edén, pensó en América. ¿Usted me está entendiendo? Cuando Dios hace la creación y puso al hombre que había creado en el huerto del Edén a un lugar especial, amado, pensó en América. Y nuestra América es nuestro Edén de hoy. ¿Usted me está entendiendo? Este continente americano es nuestro Edén. Pero ¿qué han hecho los seres, estos políticos corruptos? Un infierno. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Jehová ha hablado. Aleluya. Bendito Dios.
Y dice el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Usted me está entendiendo? Una cosa es la fe teológica y otra la fe revelada. Y lamentablemente hay muchos cristianos que lo que tienen es una fe teológica, no una fe revelada como la recibió Pedro. Por eso ellos hablan diferente y dicen que Jesús es Dios, porque no tienen la fe que es revelada, sino la que es enseñada por medio de teologías, por medio de huecas sutilezas. Pero nosotros hemos recibido la fe revelada. Y esta es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No existe tal cosa como Trinidad. Ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo encerró todo y todo está en la palabra de Dios y todo fluye de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que la Trinidad, si es verdad, no esté ni siquiera escrita? Eso no es más que interpretación teológica que no se puede leer. No se deje engañar. Pueblos por todas las naciones, no se deje engañar. Aleluya, porque el juicio viene, amado. Mire que se lo digo, el juicio viene. Aleluya, bendito Dios. Bendito Dios. Vayamos a Colosenses, ¿verdad? Para concluir con la palabra de Dios, para entrar entonces a nuestra madre constitución, We the People. Colosenses capítulo 2, vamos Colosenses capítulo 2, vamos a leer del verso 12 al 14. Escuche cómo dice. Dice claramente, sepultados con Él, es decir, con Jesús, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, es decir, con Jesús. Dice, mediante la fe, escuche, mediante la fe, ¿cuál fe? La fe revelada. ¿Y cuál es esta fe? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fe revelada que recibió Pedro y que hemos recibido nosotros. Dice, mediante la fe, dice, en el poder de Dios, no en títulos teológicos, no en títulos científicos, no, en el poder de Dios, nuestro Creador, que nuestros founding fathers declararon en nuestra Declaración de Independencia, julio 4 del 1776, en esta tierra que hoy se conoce como Estados Unidos de América. Aleluya. Dice que le levantó de los muertos, cosa que los judíos desmienten. Ellos ¿verdad? Se cumple la palabra de Dios que no entrarán en el reposo. Y Jesús es nuestro reposo. Porque cuando entramos a Jesús, cuando Jesús se nos revela y entramos en ese reposo, ya no estamos en contienda, no estamos en guerra con Dios, no estamos en rebelión con Dios. Ahora somos uno con Dios. Él en mí y yo en Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, como Jesucristo oró en Juan capítulo 17. Padre, que sean uno como nosotros. Tú en mí y yo en ellos. ¿Usted me está entendiendo? Bendito Dios. Aleluya. Colosenses, se me pasó la página. Colosenses, aleluya, capítulo 2. Seguimos con el verso 13 que dice, y a vosotros, escuche, a vosotros, es decir, lo que hemos creído, lo que hemos recibido esta fe por revelación, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, porque eso, así estábamos, muertos en pecado, aunque vivíamos en este planeta, pero en el mundo espiritual estábamos muertos. Y cuando terminábamos de vivir esta vida natural, lo que nos esperaba era muerte eterna. Pero ahora en Cristo, mire lo que dice la Escritura. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él. Os dio. ¿Quién da? Jehová de los ejércitos. Es el que nos da vida juntamente con él. ¿Con él quién? Con Jesús. Y por eso es que usted puede leer en Primera de Juan de que nuestra vida está escondida en Cristo. Que es una vida que está en Dios, porque nos movemos en Dios, caminamos con Dios, como dice en el libro de los Hechos, Pablo escribiéndole a los atenienses, bendito Dios, pero esta vida está escondida en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el que no está en Cristo está muerto. ¿Entendió? Y lo que le espera es muerte eterna. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Y sigue diciendo, dice, os dio vida juntamente con él. Dice, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Pecado futuro, no, amado. Lo que hayamos hecho cuando venimos a los pies de Cristo. Ahí somos perdonados todos los pecados. Por este concepto teológico de que Dios te va a perdonar el pecado futuro, mire, no se deje engañar. Lea capítulo 3 del libro de los Hebreos, porque ahí dice claramente que el que pisotea la sangre de Cristo, después que, ¿verdad?, participó de esta gracia, lo que le espera es una horrenda. Bueno, vamos a leerlo, porque tú sabes cómo soy yo, que no me gusta estar hablando simplemente por hablar. Pero vamos al libro de los Hebreos, para que usted pueda ¿verdad? Ver con sus ojos y leer conmigo ¿verdad? Lo que estamos hablando. Bendito Dios. Dice el capítulo 3 del libro de los Hebreos. Esto es un paréntesis que estamos haciendo. Dice, por tanto, hermanos santos, escuche que usted no tiene que estar muerto para ser santo, como enseña la Iglesia Católica. Usted es santo cuando en el momento que la sangre de Cristo lo lava, lo limpia y le quita todos los pecados, amado. Esto se vive, esto no es algo que se aprende, amado. Esto es algo que se recibe y que se vive cuando uno cree, cuando esta fe se le revela a uno. Aleluya. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese? Dice, Cristo Jesús. Esa es la respuesta. ¿Quién es ese sumo sacerdote de nuestra profesión? ¿Quién es ese apóstol de nuestra profesión? Dice, Cristo Jesús. Dice, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Pues nada más que su Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. El mismo Dios que hizo todas las cosas. Jehová, el Dios de Israel y mío. El Dios de los cielos y la tierra. Y sigue diciendo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿Digno quién? ¿Este quién? Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Jehová, el Dios de Israel y mío. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Escuche, que en esa provocación fue donde ellos invalidaron el pacto. Y por eso Dios tuvo que renovar otro pacto mejor, que es el de la fe. Dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres,
me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, dice, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado con 40 años? ¿No fue con los que pecaron, con cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Escuche, sigamos leyendo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, ¿verdad? Hablando del pueblo antiguo. Bendito Dios. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escuche, que Jesús no es Dios, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Escuche, que fue declarado por Dios. ¿Cuál Dios? Jehová, el Dios de Israel y mío. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Aleluya. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Escuche, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No este despelote donde no hay sentido común, donde estos experimentos psicológicos han lacerado la mentalidad de la gente, el corazón de la gente, el espíritu de la gente. Aleluya. Que solamente repiten como papagayos. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a brincar vamos a brincar a donde dice lo que le espera a los que pisotean la sangre de Cristo. Bendito Dios. Aleluya. En el capítulo 10, vamos a leer el verso 26 en adelante. Escuche como dice claramente. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es el conocimiento que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Esto que hemos leído en el capítulo 3, 4, 5, bendito Dios, dice claramente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Escuche, esto es serio, amado. Sabemos lo que estamos hablando, sabemos lo que estamos compartiendo. Vayamos ahora a la Constitución para que usted entienda que todas estas cosas, yo lo leo en la Constitución, yo lo veo, lo leo, lo entiendo. Que usted no lo vea y no lo entiende, ese no es mi problema. Porque esta es The Constitution of the United States. Vamos al al artículo 2, ¿verdad? Que lo vamos a leer, amado. En la sección 1, a la altura
del quinto párrafo, bendito Dios, dice, no person except a natural born citizen. Y nosotros comenzamos a hablar del capítulo Éxodo, de los naturales y las ordenanzas que Dios le dio a ellos como naturales del pueblo de Israel. Y qué tenían que hacer y tratar al extranjero, al emigrante. ¿No me está entendiendo? Y aquí dice claramente, no person except. Es decir que no person no puede ser presidente. Comienza el párrafo, no person. Porque no person es no person. Pero después que dice no person, es decir que ni los indígenas, ni los que nacen, no person. ¿Entendió? Pero dice except. Y esto lo digo para el pueblo de Ohio especialmente, que tengo que empezar con Ohio, porque esto va para la nación completa de los Estados Unidos. Y de los 50 estados, más uno, que es Puerto Rico, el estado libre asociado. Dice, no person, except, hay una excepción de este no person, que a nosotros los emigrantes nos quieren encasillar en el no person. Aquí vamos a leer lo que está escrito, no lo que usted interpreta en su fanatismo político, en su fanatismo de supremacía blanca. ¿Entendió? A esos abogados de aquí de Ohio y de toda la nación le estoy hablando ahora. Después de haber compartido lo que dice Dios en su palabra y lo que les dijo a nuestro founding father y por qué nuestros founding father escribieron estas cosas, amado. Dice, no person except a natural born citizen. Escuche. Yo le digo, porque a mí me dijeron que yo no podía ser presidente porque yo no estaba vivo en ese tiempo que se está estableciendo la Constitución. Esa es la idea más loca que yo he oído en toda mi vida. Dice, except a natural born citizen. Y todos ellos se quedan ahí. Todos, porque son iguales todos. Y yo le pregunto, bueno, aquí dice, except a natural born citizen. Pero que los indígenas son naturales born, pero ellos no son citizens de los Estados Unidos. Ellos tienen su propio gobierno, ellos tienen todo aparte, ¿verdad? Porque esa fue el pacto, ¿verdad? Ese fue el convenio, ese fue delante de Dios, bendito Dios, porque aunque ellos tienen sus dioses, ¿verdad? Pero también reconocen al Espíritu Supremo, que es el Espíritu de Dios. Ellos le llaman Espíritu Supremo, ¿entiendes? Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos que ese Espíritu Supremo está hablando de nuestro Dios, Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, el Dios de todo espíritu, el Dios de toda alma. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Por eso sabemos que Dios es el Espíritu Supremo. ¿Entendió? Y porque Cristo lo dijo, que Dios es espíritu. Y Él se mueve en la naturaleza. Él se mueve en toda su creación, incluyéndonos a nosotros. La única cosa es que para Él moverse en nosotros, Él tiene que investirnos, bautizarnos con ese espíritu de Él. Y eso ocurre, ¿verdad? Conforme a su propósito con cada quien. Porque ya Él lo dijo, que en los postreros días iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Entendió? Ya no iba a ser como en el tiempo antiguo, bajo el pacto antiguo, que solamente eran los profetas. ¿Entendió? Entonces, está escrito aquí en la misma Constitución de que los indígenas nativos ni pagan tasas, bueno, aquí lo dice, mira, artículo 1, sección 2, párrafo 3, dice, representative and direct taxes shall be apportioned among the several states which may be included within this union. Dice, according to their respective numbers.
Escuche cómo es que está escrita, no como dice la enmienda 16. Esto es lo que se estableció, lo que nuestros founding fathers establecieron. Y la enmienda 16 fue lo que estableció los traidores de esta nación y de nuestra constitución. Por eso juicio viene. Dice, y lo que viene, viene, amado. Dice, to the respecting numbers, which shall be determined by adding to the whole number of free persons, including those bound to service for a term of years, and excluding Indians, no taxed, 3/5 of all other persons. ¿Usted me está entendiendo? Pero la gente, en su mayoría, no conoce lo que está escrito en nuestra Constitución. Son unos políticos fanáticos que lo que hacen es repetir como papagayo, amado. Aleluya. Así que volvemos al artículo 2, párrafo 5. Dice, no person except a natural born citizen, or, que es la parte que se le olvidan a ellos, dice, or a citizen of the United States. Y cuando dice or a citizen of the United States, está hablando de mí, que yo soy no un natural born, pero yo soy un a citizen of the United States. Está hablando de mí, está hablando de lo que somos como yo, que venimos emigrantes a esta nación. Y esta nación, para que usted entienda y sepa, a mí me tomó cuando yo tenía 10 años. Porque eso no se me olvidará jamás. Bueno, solamente que me dé Alzheimer, Dios reprenda ese espíritu de Alzheimer. 10 años, esa madrugada, que fue cuando yo aprendí que la mañana tiene parte noche que es oscura. Porque la mañana que yo conocía, hasta ese entonces, era la que yo veía a las 7 de la mañana cuando nos despertaban para ir a la escuela. ¿Entendió? Y sigue diciendo, at the time of the adoption of this constitution. Entonces, los blancos supremos toman esta parte, at the time of the adoption of this constitution, para decir esta estupidez que me dijeron. Yo no le dije nada a la persona porque mi idea no es estar, ¿verdad?, buscando pleito. Pero en este programa, la Biblia y la sociedad, yo tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Y comparto mis experiencias, no para avergonzar a nadie, sino para enseñanza, para aprendizaje, para que compartamos las ideas, para que aprendamos lo que es sentido común, lo que es lógico. Y diciendo estas cosas, porque yo estoy hablando con abogados, y lo que un abogado me dijo fue, no esa expresión así, pero más o menos lo mismo. Que como yo no estaba o no era parte de esta nación, yo no puedo ser presidente. ¿Quién ha dicho eso? Lo que está escrito es, at the time of the adoption of this constitution. Y mi tiempo de adopción de esta constitución fue en el 1996. Pero ¿cómo se dice? Mi relación con esta nación no empezó en el 1996. Empezó cuando yo tenía 10 años, imagínense. Muchos años atrás. En principio, creo que principio o mitad de los 70, por allá. Imagínense. Yo tengo residiendo en los Estados Unidos más de la mitad de mis años de vida, amado. Justamente entendiendo. Y mi tiempo de adopción de esta constitución fue en el 1996, cuando me hicieron Citizen of the United States. Por ellos, en su locura de supremacía y de todas estas cosas, amados, comienzan a enseñar al pueblo cosas incorrectas, cosas que no tienen sentido. Bendito Dios. Porque esto de at the time of the adoption of this constitution aplica para ambos.
para el natural born citizen y para el citizen de los Estados Unidos. Pues lo dice, except a natural born citizen or a citizen of the United States. ¿Usted me está entendiendo? O sea, que lo que ellos quieren aplicar para mí, para dejarme fuera y para quitarme mi derecho de ser candidato, también aplica para ellos. Porque dice esto o a esto. ¿Entendió? Y dice, shall be eligible to the office of president. Dice, neither shall any person, neither shall any person be eligible to that office who shall not have attained to the age of 35 years. Escuche, 35 años. Edad mínima para poder ser candidato a la presidencia. Y si el pueblo lo elige, no ellos, no la Junta Electoral, el pueblo, porque el pueblo es que elige. No la Junta Electoral, no el board de la Junta, no este grupito, ni aquel, ni el otro. ¿Entendió? Es el pueblo que elige. Dice, y sigue diciendo, dice, and been 14 years. Y aquí es donde ellos se quedan, mire, callados, que no quieren seguir debatiendo, porque no tienen la verdad, no están enseñando lo correcto, la verdad. Lo que están enseñando es engaño y mentira y fabricaciones. Y ya Dios está harto de todas estas mentiras y engaños y abusos de la supremacía blanca y del KKK. Aleluya. Dice, imagínense, tiene sentido que a una persona de 35 años se le ponga, ¿verdad? Como edad mínima, se le ponga 14 años residiendo en Estados Unidos. No tiene sentido. El único que cumple y tiene sentido es el citizen of the United States, como yo. Porque yo pude haber sido citizen de los Estados Unidos a mis 50. Pero si no tengo 14 años residiendo en los Estados Unidos, como está escrito, dice, and being 14 years of resident within the United States, no puedo ser candidato. ¿Usted me está entendiendo? Pero lo que viene, viene, amado. Y esto yo lo comparto abiertamente para que los abogados se vayan preparando, porque lo que viene, viene, amado. Lo que viene, viene. Aleluya. Bendito Dios. Aquí no estamos para perder tiempo ni estar con este juego fatulo. Aleluya. Entonces, cuando yo leo eso, yo que tengo el conocimiento que he compartido con ustedes y que el Espíritu Santo lo ha puesto en mi corazón como ha salido hoy, bendito Dios, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con el pueblo como líder. Porque el líder está para que, a favor del pueblo, como leímos en el Hebreo. Todo líder, sea religioso o sea político, es para servir al pueblo. ¿Entendió? Nuestra declaración de independencia es bien clara en eso. Que se instituye el gobierno, bendito Dios, para proteger los derechos del pueblo, no las agendas políticas de las bandas políticas o de los partidos políticos. ¿Entendió? Es para servir al pueblo, es para proteger al pueblo, sus derechos. Por eso tenemos Corte Suprema, por eso tenemos una oficina ejecutiva, pero sobre todo tenemos un Congreso, amado, un Congreso que es para asegurar que las leyes sean para proteger al pueblo, no para proteger su agenda política de su partido. Nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro juramento o afirmación es con nuestra madre constitución. ¿Cómo me está entendiendo? No es con un partido político, es con nuestra madre constitución, con nuestra nación. Porque es esta constitución la que nos hace nación ante el mundo, ante este planeta, ante los socialistas de este mundo, ante los comunistas de este mundo, ante los capitalistas de este mundo. Y nuestro gobierno va a ser restaurado. Nuestra forma de gobierno que es republicana, que no tiene que ver con partidos republicanos, para que este nombre no vaya a confundir a la gente, porque hasta eso han hecho.
Han creado partido demócrata y partido republicano para confundir a la gente. Que para que cuando lea la gente no entienda lo que está leyendo. Mire, y esto es simple English. Esto no es double talking. Esto es simple English that I read and understand and see. My eyes can see. ¿Entendió? Aleluya, bendito Dios. Y ya sabemos lo que Dios habló con respecto a esto. Que una misma ley será para el natural y para el extranjero. ¿Entendió? Y yo, siendo ciudadano de Estados Unidos, aleluya, porque yo pasé por lo que nuestros founding fathers pasaron, ¿verdad? Los cristianos que llegaron en los 1600, yo pasé por todo eso, porque ellos llegaron aquí inmigrantes también. Ellos no tenían papeles, llegaron aquí. Y todo este evento, amado, es Dios que está en control de todas estas cosas para hacer cumplir su palabra. Porque Él le dijo a su pueblo en el desierto, ustedes me llevaron a ira, yo lo voy a llevar a ira y a celos con un pueblo que no era pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, we the people of the United States of America. Pueblo que no era pueblo, que llegaron, aleluya, huyendo por su vida, por la persecución. Especialmente la persecución religiosa. ¿Entendió? Porque nosotros somos perseguidos, pero no en esta nación. Y en esta nación aún nosotros estamos siendo perseguidos, amado. Eso tiene que terminar. Porque no solamente la palabra, pero nuestra constitución y nuestros documentos sagrados nos protege de esa persecución. Y este despelote, que mire cómo están las escuelas, amado. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, abramos los ojos, abramos nuestros ojos, nuestros oídos y sobre todo abramos nuestro corazón a Dios primeramente y luego a nuestros documentos sagrados, porque a muchos se les ha olvidado. Hay muchos que han nacido aquí, y no estoy hablando de los nativos, estoy hablando de la gente en general, que han nacido aquí, que son descendientes de estos líderes que firmaron y que también son descendientes de aquellos líderes que traicionaron y todavía siguen esa traición. ¿Usted me está entendiendo? Se han convertido, bendito Dios, en shame, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? O sea, en vergüenza, amado, de tener una constitución como la nuestra y haberla manchada con esta enmienda 16, donde desde que usted comienza a leer la constitución, en el artículo 1, sección 2, le dice claramente, en el párrafo 3, se lo dice. ¿Usted me está entendiendo? Pero ¿qué dijeron ellos, los traidores? Vamos a leer la enmienda 16 para que usted entienda por qué es traición a la Constitución. ¿Por qué tenemos que, aleluya, llamarlo a cuenta a los descendientes de ellos que traicionaron? Que muchos, bueno, algunos inclusive se han cambiado el nombre familiar para que no haya conexión con los líderes del Congreso de julio 2 de 1909 y ratificado en febrero 3 de 1913. La enmienda 16, la mancha que ustedes, bueno, no ustedes, pero ustedes, ¿verdad? Aquel entonces y los descendientes de ellos, qué raro que los líderes de hoy, muchos de ellos son descendientes de estos líderes de este tiempo del 1909. ¿Qué cosa? Cuando esto es para el pueblo, no es para el nombre familiar, no es para tu apellido. Esto no se hereda simplemente porque mi papá fue presidente, yo voy a ser presidente. No, amado, no es así que nuestros founding fathers crearon esta gran y sublime constitución. ¿Usted me está entendiendo? La enmienda 16, escucha cómo dice, passed by Congress. Y cuando pasaron esto, ahí mismo traicionaron, se convirtieron en traidores,
julio 2 de 1909, y ratified February 3, 1913, ratificada en febrero 3 de 1913. Escuche. Nadie dijo nada. La Corte Suprema que lee esto no dijo nada, guardó silencio y por eso es cómplice de esta traición. Cómplice. Aleluya. Dice, note, Article 1, Section 9 of the Constitution was modified by the 16th Amendment. Traicionando el artículo 5 que dice claramente, bendito Dios, que ninguna enmienda puede afectar precisamente ese artículo, esa sección. Mire, es más, inclusive el artículo 5 es más claro todavía, porque mire cómo lo dice. Dice, provided that no amendment which may be made prior to the year 1808 shall in any manner, ¿verdad? No amendment shall in any manner affect the first and fourth clauses in the 9th section of the first article. Y aquí dice la enmienda 16 claramente todo lo contrario, de que están afectando, dice, están modificando algo que con esta modificación están traicionando, están implementando el capitalismo y cambiaron nuestra forma de gobierno original, que está establecida en el artículo 4, sección 4. Y dice, note, Article 1, Section 9 of the Constitution was modified by the 16th Amendment. ¿Entendió? Y dice, the Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes. Escuche, ahí nos subyugaron a este yugo que va a cambiar, amado. Mire, se lo digo, porque lo que se me mostró ni es lindo ni es chiquito. Mire que se lo digo, amado. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Lo que Dios me ha mostrado, amado. Dice, shall have power, ¿verdad? The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes from whatever source derive. Escuche, from whatever source derive. ¿Quién ha dicho eso? Ellos lo dijeron traicionando la Constitución, que dice que es concerniente, ¿verdad?, al número, al censo y toda esta fórmula. Pues a ellos no le importó un pito, le importó, mire, pero yo no soy mundano para estar hablando malo, pero cualquiera habla malo, malo. Dice, from whatever source derive, without apportionment among the several states. Escuche, without apportionment among the several states and without regard to any census or enumeration. Esa es la traición más grande que ha ocurrido en esta nación por nuestros propios líderes, amados. Líderes que fueron electos por el pueblo. Su pueblo, abra los ojos. No se deje engañar con estos partidos políticos, con este juego fatulo en que han caído, amado. Abra los ojos porque lo que viene, viene, amado. Lo que viene, viene. Aleluya. Bien, mis amados, eso es todo por hoy. Bendito sea el Señor. Queremos agradecer a Dios por su gracia y misericordia, porque mire, verdaderamente todos debíamos de darle gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Y que si yo, siendo hombre, me arde la sangre al ver esta traición, cuánto más Dios que el pueblo lo llevó a ir, amado. Y en su ira, porque muchos tienen a Dios como un Dios, bueno, que pasivo, un Dios que es todo amor nada más, un Dios que no existe. Porque el verdadero Dios que se me ha manifestado es un Dios de amor y es un Dios de fuego consumidor. Es un Dios que habla, ¿verdad? Que lo bueno y lo malo sale de su boca. Bendito. Es un Dios que tiene control y soberanía de toda su creación, de todo el universo. Es un Dios que es Dios de todos los espíritus, de todas las almas, de todo en este planeta, amado. De todo lo que está en los cielos, en el tercer cielo. Su majestad, su hermosura, su santidad, que es 3 veces santo.
Y cuando el pueblo lo provocó, mire, quedaron postrados en el desierto. A otros la tierra se los tragó. Cuídese, amado. Si usted no tiene temor de Dios, mire, cuídese, porque lo que viene, viene. Aleluya. Oremos. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu poder, por tu gloria. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de todas estas guerras, de toda la historia humana, a pesar de todas estas cosas que ha derramado tanta sangre inocente, tú continúas haciendo tu obra. Y tú continúas demostrando que solo tú eres Dios y no hay otro. Oh Padre Santo, en esta hora te pedimos por justicia. Mira el pueblo de los Estados Unidos, Padre Santo, más dividido que nunca, más lleno de odio que nunca. La supremacía, el que está creciendo, Padre, de una manera sutil, como se manifestaron a los 100 días de Trump tomar la presidencia en el 2016, Padre. Salieron a las calles, marcharon, y no hubo nadie de los líderes que alzara su voz. Padre, ayúdanos a entender que una cosa es el freedom of speech y otra cosa es falso testimonio. Ayúdanos a entender que, aleluya, aunque somos libres, tenemos responsabilidades, tenemos derechos, pero también con ellos tenemos deberes. Y el primer deber es de respetar la vida humana, respetar que somos creados iguales. Esta gran verdad de nuestro Founding Father y que ha hecho una revolución mundial, Padre. Te damos gracias por nuestros padres fundadores, que tú escogiste, que tú llamaste, que muchos han querido manchar y distorsionar tu obra. Pero en este tiempo, en este último tiempo, tú has de manifestar tu poder. Tú has de manifestar tu juicio a favor del pueblo, a favor de los extranjeros, a favor de los huérfanos, a favor de las viudas, Padre, que muchas de ellas sufren, a favor de los veteranos, que muchos de ellos que caen en silla de rueda, que caen en silla de rueda, pero que no pueden moverse, caen en las cunetas viciados por drogas, por el ron o por lo que sea, amado. Oh Dios, los veteranos que muchos de ellos dieron su vida por esta constitución y que otros quedaron deshabilitados y que otros quedaron con mental illness, con enfermedades mentales, oh Dios, y que muchos por el abuso y el atropello y la indiferencia deciden vagar por este mundo, por estas tierras. Oh Padre, yo te pido que tú metas tu mano y que tú hagas justicia para aquellos que se sienten impotentes, aquellos pobres que se sienten sin esperanza, aquellos trabajadores, oh Dios, que sufren porque el dinero no les alcanza, que tienen que tener 2 y muchas veces 3 trabajos para poder sobrevivir ante este imperio de mentiras, ante esta forma de gobierno capitalista déspota, tirano, y que hoy se ha convertido narcisista y fascista. Padre, haznos justicia, porque así como le hiciste justicia a tu pueblo Israel en Egipto y declaraste el día en que lo liberaste, te pedimos, oh Dios, que también tú declares el día de esta transformación, de esta liberación,
de este yugo, de esta traición a nuestra Madre Constitución. Oh Padre, en esta hora, yo te pido que tú conceda a la gente abrir sus ojos, que le conceda abrir sus oídos y sobre todo concédele un corazón nuevo, concédele un corazón contrito y humillado a tu presencia, que tenga como sagrado nuestros documentos, que muchos pagaron con sangre, porque el oro coge polilla, lo minan los ladrones, pero esa sangre que derramaron, no hay príncipe, no hay rey que pueda tomarla y vivificar. Solamente tú, que demostraste desde el tiempo antiguo que aunque la sangre sea derramada en la tierra, esa sangre clama a ti. Que hoy los científicos han demostrado que realmente la sangre habla a través de ADN, a través de la genética. Padre, ten misericordia de aquellos científicos locos que le decimos mad scientists, haciendo experimentos que son abominables. Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, toma control, porque tuyo es el control, tuya es la gloria, tuya es el poder, y tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, amado, queremos hacer el llamado inmediatamente. Si usted ha escuchado la voz del Espíritu en esta hora, bendito Dios, si quiere venir a los pies de Cristo, bien puede hacerlo. Y para esto voy a leer en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante. Y cuando yo diga repita después de mí, usted repita después de mí. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante lee de la siguiente manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados y confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, oh Dios, Jehová de los ejércitos, le levantaste entre los muertos. Ahora te pido que me bautices y llenes con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito, para honra y gloria tuya y gloria de nuestra nación. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho por su sangre derramada en la cruz. Amén, amén y amén. Bien, amados, usted ha hecho esta pequeña oración, confesión de fe. Estése convencido de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Queremos invitarles a todos a visitar nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, todo junto, Tolemar 7, y allí usted va a ver contenido como estos. Aleluya. Bueno, sin más nada, queremos despedirnos diciendo 7 ministerios, la fe que vence al mundo. Ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.